Un fotolibro es un contenedor de objetos perdidos o de imágenes huérfanas. El trabajo de Martina Bacigalupo, que hace en Uganda, Guru Real Art Studio, ella está en un laboratorio fotográfico en el que va a hacerse unas fotos que necesita, ¿no?, para lo que sea, y se da cuenta de que tirados en un cubo hay un montón de imágenes de este tipo. Realmente es una cámara de fotos que tiene 4 objetivos y hace 4 fotos a la vez, pero como la gente que va a hacerse esas fotos no tiene suficiente poder adquisitivo, solo necesita una. Entonces en el estudio solo le recortan este trocito. Ella se queda con todo lo demás y realmente lo que es accesorio, ¿no?, o lo que supuestamente para el archivo de la documentación oficial es necesario, en este caso todo eso accesorio es lo que está imprimiendo, dando información, ¿no?, de cómo colocar las manos, de cómo vemos que las corbatas o ciertas chaquetas se repiten porque son chaquetas que están ahí para que todo el mundo pueda tener una chaqueta en ese momento. ¿Veis? Las corbatas que son específicas de trabajadores de un banco, ¿no?, todos tienen que llevar, o la administración, ese tipo de chaquetas. Entonces realmente lo que no queda oculto es precisamente lo que nos ofrece mucha más información. La fotógrafa no se queda únicamente en las imágenes, sino que al final mantiene una serie de conversaciones con alguna de estas personas en el que les hablan del futuro, de sus estudios, de su trabajo, ¿no? Es todo como una declaración de intenciones de superarse, ¿no?, a sí mismos y de superar un poco esta imagen que se tiene, ¿no?, trágica, dramática del continente africano, ¿no? Es una manera como de no seguir, ¿no?, de no permanecer en estos discursos que se quedan como un poco anquilosados, ¿no? Esta pérdida de la identidad, ¿no?, son trabajos que tienen que ver con la identidad personal. La encontramos en el libro de ¿no?, ese vacío, ese anónimo Anne Willem, de Willem Popelier. Es un fotógrafo también neerlandés. Él tiene un hermano gemelo y siendo pequeños, como con 4 o 5 años, los separan. Se tienen que ir cada uno a una casa diferente, bueno, pues por situaciones familiares complejas. Y entonces él ahora, tiempo después, cuando vuelven a juntarse, hace un trabajo, un ensayo en el que está viendo un poco cómo ha sido su vida dividida, ¿no? Y entonces hace todo un recorrido por diferentes espacios, o sea, estadios de la relación. Deliberadamente utiliza esta forma de censura, pero es una censura porque tanto su hermano como la familia del hermano no quieren aparecer. Entonces hace todo un inventario de esos objetos perdidos, ¿no? Empieza por las personas, entonces empieza a identificar gráficamente, este es su hermano, ¿no? Pues este es el hermano, este es él, el autor del libro, esta es su madre biológica, el padre biológico, y estos, que están completamente con una mancha negra, ¿no?, que los excluye, son los padres adoptivos del otro hermano. Y bueno, van apareciendo diferentes personajes, el hermano adoptivo, la hermanastra, digamos, y otros personajes que no quieren aparecer, ¿no?, delante de las cámaras. Pasamos este primer bloque de personas, que son varias, y ahora hay una parte que es cronología. Entonces se crea todo como una serie de árbol genealógico y cronológico en el que según los años vamos viendo dónde está un hermano y dónde está el otro. Siempre que aparezcan las caras tapaditas, hacen referencia al hermano o a la familia otra que no quiere aparecer. Hemos visto las personas, hemos visto aquí todo lo que tiene que ver con su cronología, y ahora viene otro apartado en el que vemos los lugares en los que han estado, ¿no?, sus lugares de residencia. Y esto está fotografiado no tanto como una localización, sino realmente como un objeto que funciona a escala real, ¿no? Es la escala real del llavero y de la propia llave, ¿no? Son las diferentes llaves de los diferentes apartamentos o casas en las que han estado un hermano y otro hermano. Una vez vistas las llaves, vimos las cartas, las correspondencias. Son cartas que en su mayoría tienen que ver con procesos judiciales de entidades de defensa del menor, bueno, pues diferentes juicios abiertos o cartas abiertas dirigidas
a los padres biológicos, y en otros casos son cartas de abogados, cartas de informes médicos, cartas de una familia a otra familia, ¿no? Pero siempre un poco mostrando ese vacío que ha supuesto la separación de un hermano y otro. Ahora hay una serie de objetos que tienen que ver con el momento del nacimiento de los dos hermanos, que si nos damos cuenta son siempre idénticos, pero evidentemente ha habido unas diferencias, ¿no?, emocionales entre uno y otro, y ellos mismos en la familia en la que estaban. Las pulseritas de nacimiento, yo qué sé, este tipo de cosas. Los vestiditos de cuando nacieron, los billetes de como cuando uno visitaba a Loto de pequeños, diferentes cassettes que diseñaban, y luego por último las fotografías de álbum de familia, ¿no?, que en este caso funcionan en primera instancia como el momento en el que están juntos, pero llega una situación en la que ellos se separan, y entonces ahora siempre hay uno de los dos que aparece con esta mancha que lo oculta, y los personajes que aparecen alrededor también, ¿no?, algunos de ellos. Bueno, esta idea de la identidad, en este caso eclipsada, muy interesante como de alguna manera es trabajada por Elizabeth Tonar en In This Dark Wood. Ella lo que hace es que toma el primer verso del infierno de la Divina Comedia de Dante, que de alguna manera tiene que ver un poco con esta cosa existencial, ¿no?, en la mitad de mi vida me encuentro perdido en una senda oscura y como he perdido el rumbo, ¿no? Entonces, según el matiz que se le quiera dar a la traducción, pues tiene como diferentes aproximaciones. Entonces ella lo que hace es toma esta primera parte, estos versos, por un lado, y por otro lado, diferentes imágenes de un fotógrafo anónimo que estuvo haciendo fotos en San Francisco entre los años 40 y los años 70, siempre con personajes aislados, caminando pues por una calle principal de esa ciudad, ¿no?, pero que de alguna manera son cada uno de nosotros alienados, ¿no?, pues bueno, manifestando nuestra situación o nuestra incógnita de cuál es nuestro lugar en el mundo. Y por otro lado, va constantemente reproduciendo esta frase, pero esta frase está siendo traducida por diferentes traductores. Entonces, la frase de alguna manera significa lo mismo, pero los matices varían. Pero lo que se repite como sistemáticamente, siempre, es el formato de la imagen de la izquierda, ¿no? En un camino, en un trance hacia una identidad no tanto personal, sino una identidad más colectiva, partiendo desde un trabajo muy personal, es el trabajo de Luis Carlos Tobar de Jardín de mi padre. En los años 80, el fotógrafo, que es colombiano, a su padre, las FARC le secuestran y se lo llevan a la selva, ¿no?, a la jungla, y lo mantienen emboscado durante largos meses y piden un rescate. Y para pedir ese rescate envían una Polaroid, una imagen que, bueno, pues es como una certificación de que su padre está vivo, ¿no? Cuando tiempo después, ya siendo mayor el artista, se entera de que existe esa imagen, se la pide a su padre, pero su padre le dice que no le interesa, que no la quiere mostrar, que no quiere dársela, ¿no?, que le da otras cosas, pero que eso no. Entonces, esa negativa o ese vacío en la imagen, como lo que veíamos en el trabajo de Bacigalupo, por ejemplo, es un poco el detonante para el trabajo de Luis Carlos Tobar. Lo que hace es que se sirve de diferentes objetos perdidos que tienen que ver con carretes que no habían sido expuestos por su padre y por su tío, que tenían una fábrica de gaseosas, de bebida, de soda, y tenían como también una granja de pollos. Hay ciertos carretes que no habían revelado, hay el padre, cuando está en la selva, le dan una serie de libros que ahora vamos a ver para que los lea, ¿no?, como un poco para intentar comerle el cerebro, y él va guardando en esos libros restos de mariposas, semillas. Entonces hay todo como una suerte de objetos que van apareciendo. Y luego también hay este tipo de recortes, ¿no?, porque el padre es una persona reconocida en su pueblo, en la sociedad. Y entonces, bueno, pues hay como diferentes recortes de prensa o imágenes como estas,
que son cianotipias, porque el padre dice que como siempre estaban ocultos, siempre estaban escondidos, recuerda siempre la selva como un lugar oscuro, sombrío y con una luz, con una especie de niebla, una luz azulada, ¿no? Entonces el fotógrafo utiliza la cianotipia para hablar precisamente de esa especie de oscuridad, ¿no? Y también una cosa que dice el padre es que cuando estaban emboscados nunca veía el cielo, siempre veía árboles, ¿no? Siempre veía el bosque. Y entonces el fotógrafo reencuadra alguna de esas imágenes, ¿veis? Y precisamente como que le da tiempo después, le concede al padre la posibilidad, que el padre está vivo, la posibilidad de poder ver el cielo, ¿no? Este es el padre con su tío. Estas imágenes son imágenes de archivo. El propio fotógrafo interviene con fotos del jardín de su padre, de la casa actual. Su padre, cuando estuvo en la selva, fue recopilando ciertas semillas y luego algunas de esas semillas, como de forma simbólica, las plantó cuando volvió, ¿no? Cuando sus captores lo dejaron en libertad. Y entonces ese jardín que ahora crece, que ahora florece, se mezcla un poco con esa otra jungla en la que el padre estuvo cautivo. Son imágenes que tienen que ver con sus archivo familiar, con el archivo que son imágenes que el padre guardaba, algunas de estas, ¿no? Y archivos que guardaba de cuando estuvo cautivo. Y hay un momento en el que el fotógrafo, también a escala 1:1, reproduce los libros que le dieron a su padre para intentar modificar su forma de pensar, ¿no? Qué hacer de Lenin, y vemos cómo en estas páginas el padre introducía estas mariposas que han llegado un poco hasta ahora, ¿no? Y hay otra nueva, digamos, revisitación o reapropiación en el que el fotógrafo introduce, ¿no? clavando esos alfileres, fotos sobre los propios libros, ¿no? Incluso el libro, la mariposa y en este caso otra cianotipia de otra planta. Y si nos fijamos en alguno de estos puntos, están marcando ciertas palabras que tienen que ver con víctimas, terror, extractivo, bueno, ¿no? Como palabras que de alguna manera simbolizan el trauma que sufrió el padre. También aparecen este tipo de alfileres porque el padre practicaba acupuntura con sus captores, ¿no? El padre había estudiado medicina. Entonces, bueno, hay todo como un ir y venir al pasado y al presente. Otro de los libros es el diario de Che Guevara. También vemos cómo aparecen fotos entre medias. Y otro de los libros es el Capital de Marx, ¿no? Que es mayor y por lo tanto la escala también es mayor. Y también aparecen ciertas palabras puntuales, ¿no? Capitalismo, producción, progreso, que están marcadas también como un poco dentro de esa especie de dialéctica que el padre tenía que mantener sí o sí, un poco, bueno, pues para guardar las formas cara a sus captores. Bueno, y ahora pasando a una cuestión de la identidad, o no tanto la identidad, sino un poco como el uso del material de archivo, pero de forma colectiva, tenemos el libro de Stike, Pornography. Pornography entendido como esa cosa lasciva y bruta y absurda del consumo, uso y abuso de la violencia, ¿no? Stike es un abogado que ha trabajado mucho tiene su propia editorial y trabaja con material gráfico, ¿no? Como muy reivindicativo, muy político. Hace este libro en el que, con fotografía anónima de medios de comunicación y con otras fotografías de otros autores, ¿no? De su entorno artístico, produce esta cantidad inmensa de imágenes reencuadradas, recortadas, de medios de comunicación que suponen como una progresión en la escala de violencia, ¿no? Las descontextualiza, suprime completamente el lugar en el que estaban los textos y sus atribuciones
para convertirse en otra cosa, ¿no? Para ser imágenes huérfanas que pasan a convertirse o a generar diálogos diferentes. Vemos que son imágenes, bueno, pues que de alguna manera cada vez son más salvajes en su contenido, pero poco a poco nos damos cuenta cómo nuestra propia vida es permeable, nuestro propio entorno es permeable, y también, ¿no?, podemos, de repente esa violencia se introduce pues en artefactos que tienen que ver con utensilios de cocina, utensilios médicos, y cómo están un poco a todo nuestro alrededor, ¿no? Es una imagen también muy adelantada, muy profética, ¿no? Como ahora es como un tubo de escape sin más en los años 70, visto ahora es todo un símbolo, ¿no?, de un tótem del mal que supone el cambio climático. Y al final del libro hay toda una mezcla ya completamente absurda de esta dialéctica de la violencia llevada a la publicidad, ¿no?, a un consumo constante de este tipo de imágenes. Y haciendo uso de material también encontrado, pero en este caso ya con un lenguaje más actual o contemporáneo, es el trabajo de Valentina Benavoli de Anestesia. Ella lo que hace es que toma, por un lado, diferentes citas de textos, ya sean de autores conocidos o autores anónimos o cosas que encuentra como en diferentes referencias, y lo va mezclando como si fueran casi subtítulos de una película, lo va mezclando con diferentes fotogramas extraídos de YouTube, todos de YouTube, en un formato que nos recuerda mucho al teléfono, ¿no?, al celular. Este, por ejemplo, es un texto de una vidente búlgara que se llamaba Batabamba, creo, y entonces, bueno, pues está diciendo: este es el sonido del motor, puedes, si estás alerta lo vas a reconocer, se aproxima, ¿no?, se aproxima este motor, este ruido, de repente para, da un giro, ¡buah!, y explota, ¿no? Es como de alguna manera está como intentando hablar de lo que va a ser una futura guerra, una cosa que está como un poco en su imaginación, pero que está a la orden del día, ¿no? Y con diferentes fuentes, aquí esto es un texto de T.S. Eliot, con diferentes fuentes pues va creando una mezcla entre imagen y palabra, ¿no? Esto es un fondo que entendemos que es ¿no?, parece que hay una deflagración, ¿no?, parece que hay como un agua que está explotando, y el texto es como una mujer está llorando, está sollozando, se golpea la cara como, ¿no?, con dolor, está llorando por su hijo muerto, se dirige al hombre que ha matado a su hijo, ¿no?, y le dice: ¿por qué lo has hecho? Y el hombre permanece en silencio. Fijaos cómo ahora hay toda una relación entre esta cosa como que explota, como que se abre, con este cuerpo también, ¿no?, lleno de proyectiles, de balas, y cómo también se relaciona esto con estos que no sabemos si es el fuselaje de un avión, formas que pueden ser piezas de un juego, piezas de una mina antipersona. Y de algún modo también repite esta especie de cosa de pivote o casi como de teclas de piano en estos cuerpos, en estos cadáveres tendidos en el suelo. Hay otro pasaje aquí muy interesante en el que va mezclando estas imágenes de un desierto, en el que ahora veremos qué sucede, con este llanto, y es como una especie de entrevista en el que una persona está diciendo: alguna vez disparo una o dos veces, otras veces no necesito disparar, me siento bien, maté a mi primer soldado en el frente sin tener miedo, ¿no? No sentí nada cuando lo hice. Primero maté a uno, luego maté a otro, luego maté a un tercero. Entonces entendemos que hay otro personaje que le pregunta
¿cuántos años tienes? Y esa persona responde, tengo 12 años. Bueno, y hay otro trabajo también que va que habla de esa colectividad y también habla de esa violencia, en este caso en Italia. Es un trabajo de Valeria Cherchi, Some of You, Kid Luisa. Es Cerdeña. En Cerdeña hay, bueno, hay mucha mafia, entonces es un trabajo que tiene que ver como desde los 80 hasta los 2000. El punto de partida es que la fotógrafa, siendo pequeña, con unos 8 o 9 años, a alguien de su pueblo lo raptan, ¿no? Entonces ella dice que tanto ella como sus amigos sentían mucho miedo, ¿no? Y entonces eso se comunica con que el supuesto secuestrador de ese niño, la hija de esa persona, en el año 2002, así unos 14 años después, pues la hija muere, ¿no? La niña la asesina, supuestamente por venganza. Entonces es también un punto, el momento en el que la autora comienza a fotografiar. Es un trabajo en el que hay una mezcla de fotografía de archivo, ¿no? Esto da un poco el título, esto lo pintó con spray la madre de Luisa, ¿no? Dijo, pues cualquiera de vosotros, ¿no? Cualquiera de vosotros ha cometido este delito. Y lo va mezclando con imágenes de archivo, con fotografías que hace la propia fotógrafa. Esto es una entrevista que mantiene tiempo después con el niño que fue capturado, que ahora ya es mayor, ¿no? Al que le cortaron un trozo de oreja. Lo mezcla también con VHS, con fotogramas de VHS de vídeos que hacían sus padres, ¿no? Y esta es ella, esta es la fotógrafa, yendo a una especie como de acto religioso en el pueblo. Y ella cuenta, cuando era pequeña, que hubo toda como una manifestación en la que sobre todo las mujeres sacaban a las calles sábanas blancas, ¿no? Como si fueran banderas, exigiendo la paz y el fin de la violencia. Entonces ella vuelve a, ¿no? Con su abuela, vuelve a reproducir este gesto. Estas imágenes que vemos aquí son captadas por ¿no? fotogramas de la televisión, en la que vemos un poco los disparos en la casa de Luisa. Hay un tratamiento muy interesante de los textos, y es que según sea el tipo de texto, incluso la tipografía y la forma en la que aparecen, unos textos tienen que ver con una especie de diario personal de la propia fotógrafa, conversaciones que tiene con diferentes medios y las notas que son, digamos, un poco de los medios oficiales. Entonces, de alguna manera son como diferentes voces que están hablando de forma más o menos transparente de un mismo fenómeno. Y para terminar, estas múltiples posibilidades que tiene la fotografía huérfana, ¿no? La fotografía de alguna manera que desaparece, es el trabajo de Fabrizia Amoroso de Ore 12 circa, ¿no? Como en torno al mediodía, ¿no? En torno a las 12. Él lo que hace es que adquiere una serie de fotos en un mercadillo en París, y esas fotos las va agrupando, todas con una numeración abajo que tiene que ver con las horas, ¿no? Entonces es un momento que está entre las 12 menos 10 y las últimas del libro, las 12 y 10, así, ¿no? Las 12 y 5. Entonces, en ese determinado tiempo, de forma simultánea, pueden estar sucediendo muchas cosas a la vez que no sabemos en qué momento se conectan, o si realmente en algún momento llegan a conectarse, ¿no? Entonces hay como una historia que tiene que ver con esta chica que no sabemos muy bien lo que es. Hay una serie de imágenes de un accidente de coche en el que parece que hay como dos víctimas, ¿no? Que se repiten. En este caso, esta imagen es igual que esta, pero esta es probablemente un segundo después, en el que el policía, ¿no? se encamina a ver los cadáveres, y mientras tanto pues vemos una vista de unas edificaciones, de una ciudad, vemos una especie de desierto. Esta chica que vemos aquí no sabemos si es la chica que veíamos al principio o es una chica que aparecerá más tarde, ¿no? Y es un reencuadre, esta especie de pancarta que nos indica que estamos en la mitad del día. Aquí hay otra posible historia, ¿no? Vemos un interior de un coche que nos hace dudar
si es el accidente que veíamos al principio o no tiene nada que ver, es una foto que se acerca más a una foto pericial, ¿no? De un seguro, un atestado de coches, ¿no? Que relaciona un poco ese posible accidente mortal con una festividad, ¿no? Que sería como el frenesí de la vida frente al frenesí de la muerte, ¿no? Y bueno, pues todo el libro de alguna manera va basculando entre situaciones, ¿no? Un acto sexual con una fachada, ¿no? De un edificio, es como lo pétreo, ¿no? Frente a lo orgánico, ¿no? La vida, ¿no? La muerte que veíamos antes frente a la exaltación de lo vital en el sexo, ¿no? Este grupo de gente que parece como que ensimismada, ¿no? Con la rosa en la mano, está mirando este espectáculo sexual, ¿no? Y bueno, de alguna manera son como en un determinado espacio de tiempo muy breve posibles situaciones que se acercan más o menos en ese espacio y en ese tiempo que supone, bueno, pues un grupo de imágenes que han quedado pues completamente fuera de lugar o huérfanas.